a leer desde ahí, desde Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice de la siguiente manera: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Santo, muy a pesar de mí y muy a pesar de los oyentes, tu palabra es tu palabra. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra jamás pasará, Señor. Nosotros deberíamos de temblar ante ella, ante tu palabra, porque tú dices que aquel que tiembla tu palabra, tú le vas a mirar, Señor. Pero aquella persona que no tiembla ante tu palabra, Señor, es una persona que tú miras de lejos. Por favor, ayúdanos a estar atentos, a estudiar tu palabra, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe a comprender el texto. Y por favor, Señor, permite que nuestra mente sea renovada y, Padre Santo, que nuestro corazón pueda ser limpiado por el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. De Él es toda la gloria, Señor. Líbranos de interpretar según la carne y de torcer la Escritura para nuestro propio beneficio, sino al contrario, déjanos escucharla con un espíritu afable, manso, Señor, dócil, que pueda escucharla como lo que es palabra de Dios, Señor. Que cada oyente pueda recibir tu palabra como lo que es tu palabra y no palabra de hombre, Señor. Dame la gracia para trazar correctamente tu palabra y que, Señor, pueda haber fruto al 30, al 60 o quizá al 100 por uno, según tu voluntad, pero no dejes que tu palabra caiga en tierra. Haz lo que te has propuesto con ella. Oramos de esta manera, en Cristo Jesús oramos. Amén. Por allá de Hechos capítulo 20, versículo 24, Pablo dijo: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aprendimos la semana pasada que en este pasaje Pablo se está despidiendo de los ancianos. Él mandó llamar a los ancianos. Él estuvo predicando cerca de 25 a 30 años, estuvo de misionero yendo y viniendo, llevando un mensaje a varias partes del mundo conocido, el mundo antiguo. Y Pablo ahora sabe que va a descender a Jerusalén, va a ser atrapado en Jerusalén, va a ser llevado preso ante las autoridades, después lo van a llevar a Roma, donde va a morir unos años después decapitado. Aprendimos que los demás apóstoles también murieron martirizados y solamente Juan el apóstol es el que muere de edad de anciano. Sin embargo, lo que es interesante es que Pablo fue llamado a predicar a los gentiles y no precisamente fue llamado a predicar a los judíos. Cuando leemos este primer pasaje de Gálatas, nos da un poco más de luz de lo que es el testimonio y de lo que es la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que ningún ser humano, Gálatas capítulo 1 verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Quiere decir que el mensaje que Pablo está dando no es un invento de los seres humanos, no es concebido, no es ideado por los seres humanos. Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En el mismo pasaje Pablo está diciendo que se apartó a Arabia y que fue a Damasco.
Quiere decir que Pablo no lo aprendió porque otra persona se lo enseñó. Ahora recuerden las características de un apóstol. El apóstol, para ser apóstol, debería ser capacitado por Jesucristo. Debió de haber escuchado su llamado, debió de haber estado con él todo el tiempo que Cristo estuvo en la tierra y debió de haber sido testigo de su resurrección. El apóstol Pablo no cumple los requisitos primeros, pero él es testigo de la resurrección de Cristo, porque Cristo se le aparece en el camino y le dice, pero ahora ponte sobre tus pies, porque vas a ir a predicar, vas a ir a hacer lo que yo te voy a mandar a que hagas. Así que el Señor Jesucristo, por llamarlo de alguna manera, toma a una persona que aventaja a los de su religión, en todos los judíos, una persona que conoce al teje y maneje, que conoce desde Génesis hasta Malaquías, conoce toda la Torá, el Talmud, conoce completamente los secretos judíos. Así que Dios llama a esta persona y ahora le da la llave que abre los pasajes del entendimiento del Antiguo Testamento. La llave para entender el Antiguo Testamento es Cristo. Cuando nosotros vemos o buscamos encontrar a Jesucristo en cada pasaje del Antiguo Testamento, vamos a poder comprender el Antiguo Testamento y van a dejar de ser simples historias. Vas a dejar de ver a Jonás como aquel que se cayó en el mar y que lo tuvieron que echar. Vas a dejar de ver a Abraham como el señor de barbita. Vas a dejar de ver el Antiguo Testamento como una simple historia. Es lo que muchas personas argumentan, que el Antiguo Testamento solamente son historias o una simple historia. Es mentira, porque Dios cuando escribe el Antiguo Testamento nos está hablando de una persona, como en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia tiene un solo tema y ese tema es Jesucristo. Así que Dios llama a la persona, a Pablo, que es Saulo de Tarso, y por cerca de 14 años dice que sube a Jerusalén después y entonces se hace una entrevista con los que tenían cierta reputación. Cuando habla con los apóstoles, él dice que lo hace en privado para ver si él no estaba, o quizá había corrido en vano y él no estaba enseñando una cosa diferente. Lo que es sorprendente es que sin conocerse, Pedro, Pablo, los demás apóstoles, sin conocerse estaban predicando exactamente el mismo mensaje. Sin haber ido a la misma escuela con el Señor Jesucristo, ellos estaban enseñando exactamente Pablo estaba enseñando exactamente lo que Jesús había enseñado, sin que Pablo haya conocido personalmente al Señor Jesucristo. Así que Pablo entienden que él fue enviado a predicarle a los gentiles, pero Pedro y los demás fueron llamados a predicar a los judíos. Así que Pablo entonces fue llamado por el mismo Señor Jesucristo a predicar. Sabemos y estamos de acuerdo que él no estuvo con el Señor, pero sí fue capacitado con el mismo mensaje. Y el mensaje de Pablo dice en Hechos 20:24, para que yo cumpla con mi ministerio de predicar o de anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Ahora, para los judíos es muy entendible. Cuando Pedro predica por primera vez en Hechos capítulo 2, que ya lo estudiamos cuando fue la resurrección, Pedro utilizó pasajes del libro de Salmos y las personas, como eran judías y desde pequeños se les empezó a enseñar los salmos, para ellos era normal, solo se les puso en sentido que lo entendieran los propios judíos. Pero los gentiles conocen el libro de Salmos. Los que no son judíos conocen Génesis, Éxodo, Levítico. Los que no son judíos, o sea los gentiles, ellos desde pequeños se les enseñó. Los aztecas estudiaban el libro de los Salmos desde que eran pequeños. En el oriente estudiaban Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Por supuesto que no. Ellos no conocían estos libros del todo. Los que los llegaron a conocer, como los sabios de Oriente, vinieron a adorar al Señor. Sin embargo, ¿cómo les va a enseñar Pablo a los que no son judíos? A los que son judíos se les puede enseñar de una manera sencilla porque desde pequeño, eso es su cultura, es su propia nación, desde pequeño se les puede enseñar y ellos lo entienden. Pero alguien que no es judío, qué buenas noticias son las que Pablo tenía que predicar. Y esto es importante, hermanos, que nos quede bien claro, porque a menos de que tú puedas mostrar y rastrear tu linaje, podrás afirmar que eres judío. Pero si no puedes hacer eso, tú y yo no somos judíos, somos gentiles. ¿Cuáles serán las buenas noticias que se te predica a ti que no eres judío?
Pero exactamente el mismo mensaje que se le predica a los judíos es el mismo mensaje que se le debe de predicar a los gentiles. No puede ser un mensaje para los judíos y un mensaje para los gentiles. No hay dos mensajes, porque por eso se entrevistó Pedro con Pablo. Por eso platicaron si era el mismo mensaje. Y entonces se extendieron la mano en señal de compañerismo. Pablo, es el mismo mensaje, solo que tú vete al mundo. Vete con los gentiles y vete a predicarle a los gentiles. ¿Cómo es que Pedro le predica a los judíos? Porque ellos saben exactamente el libro del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, pero los gentiles no lo conocen. Así que Pablo dice que él quiere acabar su carrera, quiere seguir predicando el evangelio de la gracia de Dios. Pablo sale de la comunidad judía. ¿Y qué es el mensaje que Pablo va a empezar a predicar? ¿Tú qué le dirías a alguien cuando le quieres hablar de Jesucristo? Lo que Pablo hizo, según Romanos capítulo 1, lo que Pablo hizo, o al menos el mensaje que Pablo está predicando, en Romanos capítulo 1, versículo 16, palabras de Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que no se avergüenza del evangelio del Señor porque es poder para salvar a una persona. Aquí tenemos que hacernos varias preguntas, porque Pablo comienza y sale al mundo y comienza a hablar de salvación. Comienza a utilizar palabras un poco raras para ti y para mí. En el versículo 17, Romanos 1:17, Pablo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Las buenas noticias de Dios, lo primero que revelan es su justicia. Su justicia es lo primero que revela las buenas noticias de Dios. Si tú te acercas con otra persona a hablarle que Dios le ama, que tiene un plan maravilloso para tu vida, que tiene un propósito para tu vida, no es el mismo mensaje que Pablo predicó. Nunca Jesús se paró con alguien y le dijo: te amo, voy a dar mi vida por ti, porque eres algo precioso para mi vida. En ninguna parte de los evangelios aparece eso. Es radicalmente contrario a lo que mucha gente hoy está predicando o está enseñando. Se acerca con la gente y le dice: Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios desea que tú seas feliz. Eso es lo que hoy la gente está predicando, pero Jesucristo jamás enseñó eso. Ahora, en segundo lugar, Pablo tampoco predicó eso. Si tú lees el libro de Hechos, jamás le predicó a las personas que Dios les amaba. Jamás les dijo eso. Cuando se para en el aerópago, no predica eso. Cuando se para en las sinagogas, no predica eso. Cuando da su testimonio ante el gobernador, él nunca le dice: oye, gobernador, Dios te ama y tiene un plan para tu vida, un plan maravilloso para ti, tiene un propósito especial para ti, gobernador. El gobernador lo que le respondió cuando Pablo le da el evangelio, le dijo: por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo lo que le responde es: pues eso quisiera que tú tuvieras, que tú fueras igual que yo, excepto por estas cadenas. ¿Cuál es el mensaje que está predicando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, en donde quiera que se paró a predicar, habló de la justicia de Dios y la justicia de Dios. Pero si leemos aquí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando Pablo se acercó a predicar, fue apedreado. El barco fue hundido. Pasó una tormenta. Fue latigueado por sus propios compatriotas judíos. Porque él estaba predicando un mensaje que era contrario al judaísmo. Él habla de una palabra. Habla de la palabra gracia. Habla de la ira de Dios, habla de la justicia de Dios, habla de la fe en Dios, pero también habla de su gracia. Y son palabras que la ley no te va a hablar. No te va a hablar. Así que Pablo, cuando escribe su carta magna, que es la carta a los romanos, se dice por allí que están los 4 evangelios, y Pablo nunca escribió un evangelio, el evangelio según San Pablo.
Pero muchos teólogos a la carta de Romanos le llaman el Evangelio según Pablo, porque te desmenuza a detalle lo que es el Evangelio. Hermanos, yo quisiera invitarles a que tomen más en serio la carta a los romanos, y si no la entienden, entiéndanla, oren por entendimiento, porque todo cristiano debe de conocer la carta a los romanos, y en un momento lo vamos a entender por qué. Romanos es vital para tu vida y para mi vida. De no entender Romanos, entonces hay que apretar algunas enseñanzas, porque ¿en dónde estás depositando tu fe? Y hoy voy a usar bastantes textos de la carta a los romanos. ¿Cuál era el mensaje que Pablo predicaba? Era un mensaje radicalmente diferente al que se predica hoy en día, y es el mensaje que ustedes y yo vamos a tener que predicar una vez más y defender si es necesario con nuestra vida. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? La palabra gracia significa un regalo inmerecido. No solamente es un regalo inmerecido en la salvación. Muchas personas dicen que gracia es un regalo inmerecido, pero también Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Así que es por gracia. Hay dos gracias. La primer tipo de gracia que Dios le da al ser humano es la gracia general. Tú tienes párpados por gracia. Tú tienes lengua por gracia. Tú tienes cabello por gracia. Y tú tienes manos por gracia. Todo lo que tú tienes en esta tierra, ¿acaso tú hiciste algo para que Dios te lo diera? ¿Acaso tú te lo mereces? Cuando tú naciste, naciste con un cuerpo, y ese cuerpo te fue dado por gracia, y te dio huesos por gracia, porque si no tuvieras huesos, serías como un molusco, moviéndote y arrastrándote en el piso. Pero también tus huesos han crecido y se han ido desarrollando por gracia. Entonces, todo lo que tú puedes ver alrededor, porque tú no eres Dios, a menos que tú te creas Dios y seas una persona que crea que Dios está en todas partes y que también está dentro de ti, tú eres Dios, eres panteísta, tú dices que la piedra es Dios, la rana es Dios, el árbol es Dios, todo es Dios. A menos que tú te creas esta idea, entonces tú tendrías el poder o la capacidad de crear algo. Pero antes de que lo intentes, quiero que no hagas el ridículo. No tienes la capacidad de crear nada por ti mismo. Así que todo fue creado. Y tú mismo eres una creación de Dios. Detrás de ti está Dios creándolo todo. Así que Dios, al crearlo todo, sostiene y sustenta todas sus cosas por gracia. De una manera no merecida. Porque Dios, o podríamos preguntarle a algún ecologista, y los ecologistas te dirían que estamos destruyendo al planeta Tierra, o como ellos tienen su propia madre, le llaman la madre naturaleza. Y ellos saben que lo que se nos está dando no lo estamos valorando. Pero no solo es que no lo estamos valorando, nosotros delante de Dios nos hemos vuelto rebeldes contra Él. Y es lo que Pablo predicó. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano, no solo está destruyendo el planeta Tierra, no solo se está yendo en contra de la creación de Dios, contaminándola, sino que moralmente, y no olviden esto, moralmente tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Moralidad. Moralidad es no adulterar, moralidad es no violar, moralidad es no mentir, moralidad es no robar. Eso es la moralidad. Y entonces, moralmente tú has entrado en pleito con tu Creador. Moralmente, cada ser humano que nace en esta tierra, nace en pecado, pero voluntariamente y con su propia capacidad, peca contra Dios. Así que hemos entrado en una guerra en contra de Dios. Es lo que Pablo está anunciándole a todas las personas, que el ser humano le ha declarado la guerra a Dios, porque el ser humano sencillamente dice: yo no creo en Dios, yo hago lo que se me pegue la gana, y sus leyes no me interesan, yo quiero vivir conforme me place. Y eso implica en todo el diseño de todo el orden de la creación de Dios. Esas leyes, ¿quién dijo? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es una ley de Dios. Cuando una persona se divorcia, está entrando en pleito contra Dios. Y es por eso que ¿quién dijo honra a tu padre y a tu madre? No fue tu papá, fue Dios. Es por eso que cuando un hijo desobedece a sus padres, está entrando en pleito con Dios. Y cuando una persona miente, no es algo que sencillamente mentir está mal. ¿Quién dijo no mentirás, no dirás falso testimonio? Fue Dios. Y cuando tú mientes, estás violando el diseño de Dios. Así que lo que Pablo está haciendo
es que cuando Él presenta el Evangelio, Él dice, la justicia de Dios se revela. Lo primero que Pablo habló es de la ley. Y Él siempre expuso la ley. Siempre cuando predicó Pablo mostraba a las personas su condición delante de Dios. Nunca le dijo a una persona, Dios te ama. Nunca. Jamás. Jamás se acercó con una persona y le dijo, Dios te ama. Jamás. Así que cuando hablamos de evangelismo, y si tú te acercas con una persona y le dices, Dios te ama, y no le has mostrado su condición de la ley, tú le estás haciendo más mal que bien. Y cuando tú le dices a una persona que Dios tiene un plan precioso para tu vida, ¿qué plan precioso será para su vida? ¿Riquezas? ¿Salud? Y las personas nunca entienden cómo están delante de Dios. Hay gente que dice que nació de nuevo porque se iba a morir y Dios lo sanó. Y cree que porque Dios le hizo el milagro, porque le sanó de cáncer, porque le sanó de una enfermedad terminal que tenía, cree que por eso nació de nuevo. Pero moralmente siguen atrapados en la inmoralidad. Siguen siendo sucios al pensar, siguen robando, siguen mintiendo y no leen la Biblia, no entienden lo que es la justicia de Dios. Así que no solo Dios hace milagro. Recuerden que a Satanás se le ha dado la autoridad, la potestad, se le permite hacer milagros también. Y en aquel día muchas personas le van a decir al Señor, 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 ¿no hicimos milagros en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? La respuesta del Señor es, nunca te conocí. Pero sí hice milagros en tu nombre, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Los milagros no son garantía de que Dios te ha salvado. El hecho de que tu familia se esté componiendo, entre comillas, no es garantía de que Dios te ha salvado. El hecho de que ahora tú ya te sientas bien porque lloraste la otra vez cuando oraste y recibiste a Jesús en tu corazón y lloraste mucho tiempo, no es garantía de que Dios te ha salvado. La garantía de que Dios te ha salvado es que ahora amas la justicia, amas la santidad, amas la pureza. Esa es la garantía de que eres salvo. Amas a Jesucristo porque Él es santo, Él es puro, Él es justo. Le amas a Él por sobre todas las cosas. Y comienza tu vida a rendirse ante el Señor Jesucristo. Hay millones de personas que creen que son cristianas porque van a una iglesia cristiana. Pero no saben que van al infierno. No saben que van al infierno. En Efesios capítulo 2, versículo 8. Pablo escribe esta carta de la misma manera y le dice a los efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pablo está afirmando que las personas están condenadas, pero ahora Pablo afirma que la salvación es por gracia. Pablo está afirmando que las personas son salvos por gracia. Ya expliqué que hay una gracia general para todos, pero ahora Pablo está diciendo que la salvación es por gracia. Así como Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, por gracia, porque no merecerías eso. Aún el secuestrador le sale el sol. Aún el secuestrador respira oxígeno. Aún el violador y aún el homicida su cuerpo sigue funcionando. Y por el otro lado hay personas que llegan al hospital y nunca han robado, nunca han violado. Y les toca una enfermedad. Y no saben por qué. Es por gracia. Tú no merecerías tener salud si has pecado contra Dios, pero tienes salud por gracia. El día que te llegue a ocurrir una enfermedad, no le preguntes al Señor, ¿por qué a mí? Más bien es, ya te habías tardado, ya era mi tiempo. Porque si conociéramos la justicia de Dios, nos daríamos cuenta que nosotros no merecemos nada, pero Dios nos lo sigue dando por gracia. En el caso de la salvación, Pablo está diciendo que la salvación es por gracia. Así que el mensaje de Pablo es muy sencillo. Todos están condenados, estamos condenados, pero Dios decide darle la salvación a aquella persona que Él quiere. No depende del que quiere la salvación. No depende del que está corriendo para ganarse la salvación, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Vamos a leer. Versículo 5, Efesios 2:5.
Voy a leer desde el verso 4. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Está repitiendo 2 veces, por gracia sois salvos. El mensaje que hizo enojar a las personas, el mensaje que molestaba a los judíos, es que Pablo afirma que la salvación no es por obras. No es porque te portes bien. La salvación no es porque te portes bien ni porque te portes mal. La salvación no es porque des dinero o no des dinero. La salvación no es porque te congregues o no te congregues. La salvación no es porque leas o no leas tu Biblia. La salvación no es por ninguna obra. No es por ninguna obra que tú puedas ofrecerle a Dios. La salvación es porque Dios te la quiere dar y te la regala. Eso es gracia. Así que Pablo está predicando un mensaje que está humillando a la humanidad y a todas las religiones. No pierdan de vista el mensaje de la gracia, del evangelio de la gracia de Dios, porque es el mensaje que Pablo va a estar predicando y es el mensaje que ha quedado olvidado en las iglesias cristianas. Por cerca de 1300 años, la iglesia católica, apostólica y romana gobernó al mundo conocido. Del año 300 o del año 200 hasta el año 1500, la iglesia católica romana les decía a las personas lo que tenían que creer. Ellos inventaron algo llamado el purgatorio, el limbo, y tomaron el cielo y el infierno. Ellos comenzaron a utilizar algo que se llama las indulgencias, y tú pagabas una cierta cantidad de dinero para ganarte el favor de Dios. Y ellos siguen afirmando que el Papa es la persona representante de Dios en la tierra. Pero por allá del año 1500, un hombre llamado Martín Lutero le hace una pregunta a la gente. Si el Papa es el representante de Dios en la tierra y el Papa es tan bueno, ¿por qué el Papa cobra para llevar al cielo a las personas? ¿No sería más correcto que el Papa, si es el representante de Dios en la tierra, por amor, salvara a todos y nadie fuera al infierno? Sería algo lógico. Entonces la Iglesia Católica comenzó a inventar y comenzó a cavar un hoyo muy profundo, y con todas sus actividades comenzó a dejar rezagada la doctrina de la gracia de Dios. De tal manera que en 1500 años las personas han crecido en muchas religiones, creyendo que tienen que hacer algo para ganarse el cielo. En el año 400 aproximadamente, al 500, surge una secta, o más bien una religión árabe, que comienza a pelear contra los cristianos o contra el cristianismo de aquella época. Tienen por Dios a Alá. Ellos son los que profesan el Islam. Pero no solamente tenemos el Islam, también tenemos el judaísmo, que ya hablé hace un momento del judaísmo, tenemos el hinduismo y el budismo. Estas 4 son las religiones, incluyendo la católica, una quinta, son las religiones más grandes y más amplias que gobiernan el mundo. Quiero que pensemos por un instante lo que hace la gracia y lo que es diferente de las otras religiones. Los católicos enseñan que sí, Dios salva por gracia, pero no hay católico, y espero que no haya un cristiano, no hay católico romano que te dice, sí, pero Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿A qué se refiere eso? Gracia más obras, gracia más sacramentos. Sí, Dios salva por gracia, es un regalo que no mereces, pero tienes que bautizar al niño de pequeño, tiene que hacer su primera comunión, tiene que cumplir los votos del matrimonio y tiene que casarse delante de la iglesia, tiene que hacer esto. Y si una persona se muere, también tenemos que hacerle unas misas y también tenemos que hacer esto y esto y esto, porque sí, Dios salva por gracia. Pero si la persona se muere, se fue al purgatorio o quizás se vaya a ir al limbo, mejor hay que pagar, hay que pagar. Entonces, ¿habrá salvado Dios? No, nunca salvó. Porque si Él salva, Él salva. Pero cuando dicen que salva por gracia, pero hay que rellenarle con obras, Dios nunca salvó. La gente está intentando salvarse por sus propios méritos, obras, por sus medios. Y es por eso que la gente está tan aferrada a una religión como los católicos romanos.
no conocen lo que es la gracia de Dios. Segundo, el budismo. El budismo nos habla de que hay 8 pasos para llegar a liberarte del hombre y de tus deseos egoístas. A liberarte a ti como hombre de tus deseos egoístas. Eso es lo que el budismo hace. Esto fue fundado por Siddhartha Gautama, al que se le conoce como Buda, y él hizo algo. Él dejó a su esposa y a su hijo para apartarse, para despojarse de sus deseos egoístas. Parece algo paradójico porque fue muy egoísta lo que él hizo al dejar a su esposa y a su hijo. Para liberarse del egoísmo, esto no tiene mucho sentido. Pero otra vez, hay un patrón que se repite en esta religión, como en el católico romano: obras, esfuerzo humano. Ayúdate que yo te ayudaré, se repite en el budismo. Ayúdate. 8 pasos para despejarte, despojarte de tu propio egoísmo. Obras, esfuerzo humano. Otra vez, esfuerzo humano. En el hinduismo, los hindúes tienen la ley del karma. Y en la ley del karma, tú reencarnas por miles o millones de años. Tienes que reencarnar en animales voladores, animales terrestres, animales marítimos, insectos. Tú tienes que reencarnar varias veces porque estás purificándote hasta llegarte a unir con Brahma, que es su deidad superior, la energía suprema. Así que las personas tienen que en la vida hacer estas buenas obras para que el karma no les regrese malas vibras o malas obras. Entre más te portes bien, entonces en tu siguiente reencarnación vas a tener menos que arreglar. Pero entonces va a ser más fácil que te unas a la deidad suprema que ellos tienen. Otra vez estamos hablando del mismo patrón: esfuerzo humano, obras, pórtate bien. El judaísmo no se diga, obras de la ley. Tú tienes que cumplir con todo lo que dice el Antiguo Testamento. No matarás, no robarás. Cumple exactamente con todo lo que te dicen, el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? Obras de la ley, esfuerzo humano. Y por último, en el Islam, Alá determinará qué va a pasar contigo cuando te mueras. La cosa es que nadie conoce la voluntad de Alá. Por eso es que los árabes, ahorita, en este preciso momento, hay tantas peleas en Medio Oriente porque ellos no conocen la voluntad de Alá, pero explotando, haciendo tantas cosas para Alá, esperan que al morir Alá les dé el cielo, y su cielo es un harén de 20 mujeres. Por eso ellos se matan, porque quieren algo mejor, que Alá se los dé. Si entras o no entras a la presencia de Alá, es según el código que hayas cumplido aquí en la tierra. El mismo patrón, obras, esfuerzo humano. Si ustedes se ponen a observar, todas las religiones de la tierra tienen el mismo patrón: obras, esfuerzo humano. Y yo les tengo una pregunta: ¿qué hace al cristianismo diferente de los demás? ¿Qué te hace diferente de los demás? Cuando tú llegas a hablarle a una persona de Jesucristo, ellos te dicen: cada quien con su Dios, yo te respeto y tú me respetas. Cada quien con su Dios. No, pero mi Dios te promete una vida buena. ¿Alguna vez has hablado con un árabe? Ellos hacen que caiga nieve en el desierto, allí en Dubái. Así que Alá es más poderoso entonces que tu Dios, porque si tú no tienes ni para los frijoles de hoy, entonces tendrías que cambiarte de religión y creer en Alá. ¿Qué es lo que tiene el cristianismo que las demás religiones no tienen? Hace unos años en Inglaterra se reunieron eruditos de otras religiones en un congreso. Ellos querían comparar sus religiones. Fueron budistas, fueron árabes, estos musulmanes, fueron hindúes, fueron de muchas religiones y se reunieron. Hubo un congreso. ¿Por qué? Esto es el principio del ecumenismo. ¿Por qué tenemos problema? ¿Por qué hay división entre nosotros? Quizá tú le llamas de una manera, pero yo le llamo de otra, pero tenemos el mismo Dios, hay que unirnos. Así que en este congreso se reunieron y preguntaron: ¿el cristianismo tiene algo en particular? ¿Por qué ellos son tan celosos? ¿Por qué ellos afirman que Jesús es la verdad? ¿Y cómo es que Jesús puede ser la verdad? Algunos dijeron: es que Jesús encarnó. ¿Qué quiere decir que encarnó? Que descendió del cielo y tomó la forma de un hombre, humano, común y corriente. Zeus también hizo eso, ¿sabían eso?
Zeus también hizo eso. También la profecía azteca dice que Quetzalcóatl iba a venir en forma humana. Así que, si tú crees que el cristianismo hace la diferencia con otros en que Jesús vino en forma de hombre, ya perdiste la batalla apologética con otra persona. Ya perdiste. ¿Qué será? Ah, pues si no es su nacimiento, entonces es su resurrección. Nadie más ha resucitado. Buda no resucitó. Krishna no ha resucitado. Pero hay otras religiones que creen que sus dioses han resucitado o han vuelto de entre los muertos. ¿Por qué creen que los egipcios embalsamaban o momificaban a los cadáveres? Ellos creen en la resurrección de muertos. Ellos creen, según su mitología, en la resurrección de muertos. ¿Qué hace al cristianismo diferente? En ese momento entró un hombre conocido llamado C.S. Lewis, un catedrático. Entra a la conferencia, había llegado tarde y le pregunta a sus compañeros: oigan, ¿de qué están hablando? Y todos estaban discutiendo: es que no sabemos qué es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es el tema de hoy? Estamos hablando qué hace al cristianismo tan especial. Dice C.S. Lewis, dice: pues eso es muy sencillo, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Lo que hace al cristianismo es la gracia de Dios. Ninguna religión habla de un Dios que regala algo sin obras. Todas las religiones te hablan de que te da el Dios algo, pero tú tienes que hacer algo por Él para ganártelo, como un premio. Eso es fácil, dijo C.S. Lewis. Es el concepto de la gracia. Y es lo que Pablo está enseñando. La gracia de Dios es el corazón del Evangelio. La fe y la gracia son los dos pies del Evangelio. Los reformadores, Martín Lutero comenzó a refutar todo el catolicismo romano por el simple hecho de que la salvación es por gracia solamente, no por obras. Porque Efesios 2:8 lo leímos y lo dice: no por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Nadie, no haya ningún ser humano que se gloríe. Y Pablo, el mensaje que está predicando es ese. Vayamos a Romanos capítulo 1. Porque ahí mismo en Romanos 1, Pablo habló del justo juicio de Dios. Y quiero leer a partir del verso 26 en Romanos 1, 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Atestado es saturado, lleno hasta el tope, como un vaso que está lleno y le sigues echando agua y se sigue cayendo el agua. Solo que no es agua de lo que está lleno el humano. Dice: está atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El ser humano no entiende su condición. El día de ayer en el evangelismo hablé con un hombre al que su esposa estaba danzando en el centro de Zumpango. El hombre estaba esperando a su esposa y tiene a sus 2 hijos. Por supuesto que le van a enseñar eso a sus 2 hijos. Le hablé al hombre y le comenté: ¿usted está seguro que al morir van a reencarnar? Y él respondió que no. Yo le dije: me permitiría hablarle a sus 2 hijos, porque usted como adulto ya ha vivido mucho y ya tiene otra mentalidad, y quizá usted no quiera creer, pero ¿no le gustaría que, si el cristianismo es verdad y su madre los está llevando una mentira, no le gustaría que sus hijos tuvieran la oportunidad de conocer mínimo una vez en su vida lo que es realmente el evangelio de Dios? Y les hablé de la gracia a estos jóvenes. Lo impresionante que es que Dios
ve a la humanidad en guerra y en lugar de darles justicia, envía a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ahí está. El Padre nunca le había hablado del Evangelio, porque no lo conoce. Pero además no le había enseñado a sus dos hijos lo que es el Evangelio, porque se complace en lo que hacen sus hijos. ¿Han visto a esos padres de familia que ven que el pequeño está diciendo groserías y se ríen porque es pequeño? Y cuando crece ya no les parece tan gracioso que usen esas groserías contra sus propios padres. ¿Se dan cuenta de esos padres que ven al niño que está cometiendo un pecado contra Dios, pero pues, está chiquito, déjalo, no pasa nada? Y cuando tiene 15, 16, 18, 20 años, ya no pueden controlarlo, porque nunca le enseñaron lo que es la justicia de Dios. Nunca se presentaron, hablaron con él, usaron la vara disciplinadora y le dijeron, Dios dice, no mentirás. Y no estoy hablando ahorita, yo te estoy dando un varazo. Pero si tú mueres ahorita, en esta naturaleza y en esta condición, irías al infierno. Irías al infierno. Porque el Evangelio revela la justicia de Dios. Revela la justicia de Dios. Y Dios no va a tener por inocente al culpable porque es un niño pequeño. Porque Dios ve el corazón de los hombres y ve que el pensamiento de los hombres solamente es de continuo el mal. Estamos atestados de esto. Pero entonces Pablo, en el capítulo 3, en el versículo 19, como lo meditamos al principio en la cena del Señor, Romanos 3, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. De tal forma que no hay justo ni aun uno, dijo en Romanos 3:10, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ningún ser humano que por su propia capacidad, por sus propias ganas, por su propia naturaleza, busque a Dios. Podrás querer ir a congregarte, pero no amar a Dios. Podrás poner alabanzas y quererle cantar, pero no sentir un deseo por Dios. Podrás intentar cambiar, pero nunca realmente ser transformado. Jamás. Por eso es que las personas viven por obras, intentando cambiar, intentando mejorarse. Pero el texto dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio y todos quedamos bajo el juicio de Dios y nuestra boca se cierra. De tal forma que no es por obras, no hay algo que le puedas decir, Dios, pero yo hice esto, yo me he portado bien, yo ya no hago esto, ya tendría que haber cambiado algo en mi corazón. No es por ninguna obra que el ser humano pueda hacer, es completamente por gracia. En el verso 20 va a decir, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solamente es un maestro que todos tenemos. Solo te enseña quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios. No mentirás, porque Dios es verdad y Él aborrece la mentira, porque Él es santo. Y la más mínima mentira es insultarle a Él, escupirle a Él. El robar no solamente es que nadie se dio cuenta. Dios es santo y lo ve todo. El más mínimo robo es haber infraccionado su ley, haberle declarado a Él la guerra. No me interesas. Y esto es algo impresionante, que los ángeles, los querubines están en la presencia de Dios con 6 alas. Con 2 alas vuelan. Con 2 se cubren el rostro y no se atreven a mirar a Dios. Y con 2 se cubren los pies. Y ellos están en la presencia de Dios. Jamás han pecado esos querubines. Pero no se sienten dignos de mirar a Dios y solamente repiten, santo, santo, santo. Y el ser humano es el único que cuando tiene un problema se le ocurre soltar inmediatamente una mentira. No conoce a Dios. No conoce a Dios. Si ni siquiera los querubines se atreven a mirar a Dios al rostro, tú eres el único y yo, como humanos, que nos atrevemos a agarrar este libro. Por eso da tanta tristeza a veces ver las Biblias como la gente las trae y las tiene en medio de cualquier cosa. Así es el temor que tienen a Dios. Ese es el temor que tienen a Dios. Cuando sus Biblias son cualquier cosa. Pero he conocido gente que saca sus Biblias, gastadas por supuesto, y las protegen, las cuidan. Y no les pone nada encima, sino que sencillamente es palabra de Dios. Es el temor que tienen a Dios. Observen a una persona que trata la Biblia como cualquier cosa, o tiene como 20 Biblias. ¿Cuál temor es el que tiene a Dios?
no hay un temor. Así es como violan los mandamientos de Dios. Vamos a entender qué es lo que sigue, porque Pablo está diciendo que la ley nos condena a todos, y es lo que él predicaba. Por eso es que lo apedreaban, por eso es que lo latigueaban. ¿A quién le gusta sentirse juzgado? Y sobre todo que Pablo decía, hablaba de la ira de Dios. Escapen de la ira de Dios, huyan de la ira venidera. No dice, huyan del amor de Dios. Por eso nadie quería a Pablo ni a los apóstoles. Lo que los reformadores tanto pelearon fue la gracia de Dios, que no es absolutamente por ninguna obra. Lo que nos va a llevar, hermanos, a discutir alguna vez con algún otro cristiano, con alguna otra persona de otra religión, y lo que nos va a llevar al eje, al centro de la discusión, es que la salvación es por gracia. Hermanos, hoy en día los cristianos están predicando un evangelio de obras. Un evangelio de obras. Tú da dinero y Dios te va a bendecir. Tú ayúdale al pastor y Dios te va a bendecir. Tú cumple y Dios te va a bendecir. Y la gente está creyendo que va a ir al cielo porque va a su iglesia y no falta. Porque está dando dinero. Hay gente que está confiando en que lleva 10 años en un ministerio. Es que por 10 años pues yo he llegado a tiempo, he puesto las sillas, soy el que trapea, de algo debe de valer, ¿no? Ya no ando drogándome, alcoholizándome, de algo debe de valer, ya cambié. Va a ir al infierno. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. ¿Por qué lo dice? Porque la salvación solo es por gracia, no por obras. Así que una persona que está confiando en la más mínima obra, bueno, de algo debe de servir, ¿no? Yo ya he cambiado, ya no hago esto como antes. Estás viviendo por obras. Estás confiando en tus obras. Te estás recomendando delante de Dios. Pero Dios en aquel día no te va a juzgar por tus buenas obras, sino con el justo juicio de Dios. Y dice que estás atestado de inmundicia. Los mormones dicen que tú vas a ser salvo si te vas a su iglesia. Los adventistas son legalistas, por eso son los sabatistas. Te exigen que descanses los sábados. Y si tú no descansas los sábados, no puedes ir al cielo. Estás violando la ley de Dios, porque aquí lo dice, pero no hablan de la gracia. Los testigos de Jehová dicen que no hay salvación fuera del grupo de los testigos de Jehová, porque solo ellos son los buenos. Y los cristianos están viviendo por obras. Pero yo quiero que ustedes descansen en la gracia de Dios. Otra vez repito el texto de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 11, por favor, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Dice el texto: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Repito el texto, parece un trabalenguas, pero es vital que lo entiendan. Y si por gracia, o sea, si Dios salva por gracia, Pablo está afirmando que ya no es por obras. No es ayúdate que yo te ayudaré. No es haz tu primera comunión. No es dale dinero al pastor. No es cumple con un ministerio. Solo es por gracia. Es un regalo que Dios da. Así que de otra manera la gracia ya no es gracia. Se llama gracia porque es un regalo que no mereces. Completo. Dice el texto: y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Si yo te pago 1,000 pesos porque trabajaste, ya no es gracia, es obra. Porque tú te esforzaste en un trabajo para que te pagara un sueldo. Pero si yo te pago 2,000 pesos, te estaré pagando 1,000 por tus obras. Pero 1,000 pesos más por gracia. Porque no llegaste ni temprano, no fue bono de productividad. Son 1,000 pesos porque me da la gana dártelos, eso es gracia. Y Dios le dio la gana enviar a su Hijo a la tierra y tomar el lugar de alguien que no lo merece. No creo que alguno de ustedes merecería que Jesús muriera en su lugar. No merecíamos eso. Así que por gracia Dios hace algo para solucionar nuestro problema.
Dios desciende del cielo a la tierra, nace, vive en forma humana. Pero el punto no es que vivió en forma humana, aunque es importante en el Evangelio. Murió conforme a las Escrituras. Todo nace desde el corazón de Dios. Él quiso hacerlo. No por algo que tú merezcas. No por algo que haya visto en ti. No por algo que Él quiera rescatar de tu vida. Es que necesito un administrador en el cielo. Entonces, de entre todos necesito un administrador, necesito un contador, necesito un lechero, necesito un carpintero, porque no puedo seguir avanzando hacia el cielo si no tengo este personal. Es algo absurdo pensar así. Que Dios te salva porque es que yo soy bueno en matemáticas, yo soy bueno cocinando, yo soy bueno corriendo, yo soy bueno porque no soy tan malo como el otro. Es algo absurdo pensar de esa manera. Sencillamente, desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió un grupo de gente que Él iba a salvar solamente por pura gracia. Mismo Romanos capítulo 11, verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. No dice un remanente por gracia. Dice un remanente, y subrayo esa palabra que le molesta a la gente, escogido. ¿Por qué a la gente le molesta que Dios escoja personas? Y que Dios escoja a unos para salvarlos, a unos sí y a otros no. ¿Por qué le molesta eso a la gente? ¿Por qué le da miedo eso a la gente? Que Dios solo escogió a unos para salvarlos y a otros no. ¿Saben por qué? Porque el ser humano es tan soberbio que se atreve a juzgar a Dios. Romanos capítulo 9, versículo 20. Bueno, perdón. Voy a leer desde el versículo 18, Romanos 9, 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, traduzco el versículo 19. ¿Por qué Dios me está culpando de algo que yo no estoy haciendo voluntariamente? Si Dios es todopoderoso, Él me está obligando a que yo peque. Él me está obligando a que yo me porte mal. Mentira. Verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios escogió a unos para salvar y a otros no. Como a Faraón. ¿Faraón está en el cielo? No. Pero usó a Faraón para mostrar su poder y que el mar fuera abierto. ¿Judas está en el cielo? No. Y Dios lo escogió porque sabía que él lo iba a traicionar. Así que Dios escoge. Y dice el texto, verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es gracia. Eso es gracia, que Dios quiere. Hay gente que desde que nace se ha portado bien, ¿te imaginas? Ahí están estos dos jóvenes. Fueron a la misma primaria, a la misma secundaria, a la misma preparatoria. Solo que uno terminó siendo un buen abogado. Se casó con una mujer, nunca le ha sido infiel. Se ha educado a sus hijos en los mejores colegios. Les ha dado todo lo que está a su alcance. Ahora tiene un buen sueldo, se los lleva de vacaciones. Sus hijos no son groseros, sus hijos no hacen cosas indebidas. Sus hijos van de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Es una familia bien portada. Pero su amigo en la preparatoria se descarrió. Ya desde la secundaria se veía. Ni siquiera acabó la preparatoria. Se casó con una mujer, le embarazó sin casarse. Se divorcia de esa mujer y se casa con otra, y ahora se queda con otra persona porque se siente que quiere asentar cabeza. Han pasado muchos años, no tiene un trabajo estable, ha pecado contra Dios, y les presentan, tuvo el hijo y no se hace cargo del hijo. A los dos se les presenta el evangelio. Uno de ellos, el abogado, dice: yo me he portado bien, el cielo me está esperando. El otro de ellos, con la cabeza agachada: Dios, perdóname, perdóname, he pecado contra ti, violé tu diseño, violé tus mandamientos, perdóname, perdóname.
Merezco tu juicio, merezco el infierno, perdóname, por favor, perdóname. ¿A cuál de los dos va a perdonar el Señor? Al segundo. Pero no es justo. Ese niño no creció con su padre. No es justo. Tiene 2 matrimonios. Ya con uno no sigue. No es justo. Ni siquiera acabó la preparatoria. No es justo. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y entonces Dios perdona los pecados de este hombre injusto. Y le dice: con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Y desde antes de que tú nacieras, yo te había amado. Yo te había escogido solo porque te amo. Y el otro, todo el tiempo está confiando en sus obras. Yo por eso no me drogué, no robé. Por eso fui fiel a mi esposa. Porque estoy queriendo el cielo. ¿Saben? Vamos a leer ahora Romanos, capítulo 9, el versículo 11. Habla de Jacob y Esaú, los 2 hijos, de Jacob y Esaú, los 2 hijos de Isaac. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Todavía ni siquiera se había portado bien ni mal, ni Jacob ni Esaú. Ni siquiera habían nacido, no habían salido de la pancita de mamá. Y Dios ya había amado más a uno que a otro. Entonces, ¿qué? ¿Dios es injusto? No. La salvación es por gracia, hermanos. No es porque te portes bien. La salvación no es porque le eches ganas. La salvación es porque estabas completamente condenado al infierno. Pero Dios decidió hacer algo para traerte a Él y perdonar tus pecados y salvarte. Porque estás en bancarrota moral y espiritual. No hay cosa alguna que puedas decirle a Dios: al menos esto tiene que valer, ¿no?, para ganarme el cielo. No hay cosa alguna. El día que tú argumentes alguna cosa para que Dios te perdone, estás viviendo por obras. No estás confiando en la gracia, completamente en la gracia del Señor. En Romanos capítulo 4, el versículo 5, voy a leer desde el verso 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Repito el texto. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Tú sigues queriéndote ganar el cielo por tus propios méritos, por tus propias buenas obras. No se te va a contar como gracia, sino como deuda. Porque cada cosa que haces, dice Romanos 8, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No puedes hacer la voluntad de Dios. Podrás dejar de mentir, pero ¿y tus ojos? Podrás ya no mirar a mujeres, pero ¿y tu lengua? Podrás quedarte callado, pero ¿y tu corazón que sigue codiciando? No puedes. Es imposible agradar a Dios en la carne, a menos que no te hagan nacer de nuevo. A menos de que no te visite el Señor y te haga una nueva criatura, vas a morir en tus pecados y vas a ir al infierno. ¿Cómo sabes que Él se acerca a ti? Dice el verso 4 entonces, perdón, el 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Solo cree. Solo cree en el regalo que Dios te está dando. Vamos a la Acrópolis de Romanos. Romanos 3, 21. ¿Qué es lo que tienes que creer? Pero ahora, aparte de la ley, aparte de esta ley que nos condenaba, se ha manifestado la justicia de Dios, la rectitud moral de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que todo el Antiguo Testamento habla de la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo vivió perfectamente lo que tú y yo no podremos vivir jamás. Pero Dios
habló en la ley y en los profetas acerca de su Hijo Jesucristo. Y nos está diciendo que la justicia de Dios, o sea, la rectitud moral, eso es justicia de Dios, rectitud moral de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Martín Lutero fue un monje piadoso, agustino, que se apartó al monasterio y se golpeaba la espalda. Se apartaba, dicen que de 3 a 4 horas estaba confesando su pecado con el sacerdote. Y apenas salía de la confesión y del confesionario y regresaba porque pensaba algo mal y regresaba con el sacerdote. Padre, me confieso, acabo de salir y tuve otro mal pensamiento de miedo, de duda. Y se golpeaba y hacía muchas cosas buenas para ganarse el cielo. Pero no tenía paz en su corazón. Sabía que después de portarse bien y después de hacer tantas cosas, ¿saben lo que hacía Martín Lutero? Se iba a la nieve, desnudo, para someter su carne, para calmar su conciencia. Y ni siquiera la nieve, él desnudo en la nieve, ni siquiera eso era suficiente para calmar la naturaleza pecaminosa. Él buscaba ser bueno, una rectitud justa. Es que no me puedo presentar delante de Dios. Y le preguntaron a Martín Lutero, ¿amas a Dios? Y él responde, a veces realmente lo odio. Porque es una persona que todo el tiempo está viéndote, que todo el tiempo sabe lo que haces, lo que piensas. Y entonces, ¿cómo voy a agradarte? ¿Cómo voy a estar bien contigo? ¿Cómo? No puedo, no puedo. Martín Lutero sabía eso. Todo lo hago mal. No hay cosa alguna que calme mi conciencia. Cuando Martín Lutero lee este texto, pero ahora parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea que ya apareció la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿De quién habla el Antiguo Testamento? De Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La rectitud moral por medio de Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. Las personas intentan portarse bien y agradar a Dios con sus obras, pero la Biblia nos está diciendo que la justicia de Dios fue revelada a través de Jesucristo. La teología le llama imputación. ¿Qué es imputación? Cuando un árbol no tiene una rama y te encuentras una varita de naranja, la cortas del árbol de naranjo y se la pones al otro árbol, lo estás injertando. La justicia de Dios es que Cristo vive la vida perfecta y en la cruz del Calvario Él te reviste de Él, de su justicia. Dios nunca ha odiado al Hijo. Él siempre amó al Hijo y es perfectamente moral y recto Jesucristo. Así que Jesús te reviste de Él, pero tú le das todo tu pecado en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque te he entregado mi pecado, pero en respuesta tú me has entregado tu justicia. Así que se revela, ¿a qué vino Jesús a la tierra? A morir por los pecados de los pecadores que se creen pecadores y que quieren salvación, que están arrepentidos de sus pecados. Este hombre que hizo todo esto mal, su conciencia no lo dejaba dormir. Todas las noches sabe que dejó a su esposa, sabe que no ha sido un padre responsable, sabe que ha pecado contra Dios y ha intentado escapar de muchas maneras hasta que encuentra en Jesucristo el perdón de pecados, porque Jesús vino a eso específicamente y le reviste de su justicia. Así que cuando Martín Lutero vio esto, se acabó. Se acabó golpear la espalda, se acabaron los días desnudos en la nieve, se acabó. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención o rescate que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. Justificar es declarar justo. Y dice el apóstol Pablo que nosotros somos justificados, somos declarados por Dios, el juez del universo, somos declarados justos. ¿Por obras? No, la palabra que dice es gratuitamente. Gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente por su
El ser humano está perdido, condenado. No tiene esperanza. Y si Dios no hubiera hecho algo por nosotros, nosotros no tendríamos esperanza de salvación. Ni aunque hicieras millones de buenas obras, podrías ser justificado. Porque moralmente estamos caídos. No tenemos rectitud en nosotros. Fallamos constantemente y pecamos contra Dios. Y caemos una vez y caemos dos veces. Miren a Cristo. Santo, perfecto, justo, sin pecado, tomando el lugar del pecador. Lo que tú merecías era el infierno. Y lo que Jesús recibe en la cruz es el infierno. Y lo que tú merecías era el odio de Dios, la ira de Dios. Porque el Evangelio revela la ira de Dios. ¿Por qué puedes ahora recibir el amor de Dios? Porque Él te reviste de su Hijo. Porque has creído en su Hijo. Has creído en lo que Él vino a hacer por tu pecado. Has creído en que Él resucitó de los muertos para tu justificación. Eso es el todo del Evangelio. Es por gracia. ¿Qué nos diferencia de cualquier religión? Que estoy totalmente depravado, totalmente caído. Que no hay nada bueno en mí con lo que pueda agradar a Dios. Pero que Dios hizo algo por mí. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Hay 4 características de su amor que quiero que mediten. La primera de ellas, Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. Antes de que nacieras, los años que viviste en pecado no son nada en comparado con el tiempo que Dios te había amado. Desde antes de que Dios fundara la tierra, desde antes de que Dios dijera sea la luz, en el corazón de Dios ya había un amor por tu vida. Es impresionante lo que es gracia. La gracia es ese cordón que atraviesa la eternidad y estas hebras que enroscan la cuerda y que fortalecen la cuerda. Es la gracia del Señor. El cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y ahora permanecen estos 3: la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor, dice la Escritura. Entonces, metámonos por un instante. Si tú sigues confiando en tus obras, el amor de Dios no tiene sentido. Si sigues confiando en tus obras y sigues intentando ganarte el cielo, el amor de Dios no es eterno. Te comenzó a amar desde que te convertiste. Pero no, entiéndelo. Dios no te amó desde que te convertiste. Dios te amó desde antes de que Él dijera sea la luz. Y es cuando se llama gracia. Gracia total, gracia absoluta, gracia que derrite. No depende de que tú querías. No depende del que quiere ni del que corre. Dependió de Él, que en su corazón Él quiso. Con amor eterno te he amado. La segunda característica del amor de Dios es que es incondicional. No depende de ninguna condición tuya. No depende de algo que sea bueno en tu vida. El amor de Dios no depende de cómo le respondas a Él. El amor de Dios es incondicional. Quiere decir que Él ama porque Él quiere amar. Él ama porque Él quiere amar. Es por eso que si tú vives por obras y tú te sientes mal en tu pecado y ya eres hijo de Dios y te sientes mal por tu pecado, es que no merezco el perdón de Dios, yo ya recaí, ya volví a hacer esto. Dios no te ama porque le obedezcas. Dios te amó con amor eterno. Dios te amó con amor eterno. Fue incondicional, no fue por algo que vio en ti. Que te quede claro, por favor, suplico que te quede claro. Él no te ama porque vio algo en ti o porque eres capaz de hacer algo bueno. Él amó por gracia, porque Él le dio la gana, por el puro afecto de su voluntad. La tercera característica, según el pastor Miguel Núñez, es que Él es dadivoso.
El amor de Dios es dadivoso, es dador. También Miguel Núñez le llama altruista. ¿Qué es algo altruista? Es que tú das algo en beneficencia, sin esperar algo a cambio. Es dadivoso. Dios no te ama porque te necesita. Dios te ama porque su naturaleza es dar. Así que Él te ama porque su naturaleza es dar. Él me ama sin precisar mi compañía. Él no me ama porque me necesite. No ama por necesidad. Dios no ama porque tiene que amar a alguien. Sencillamente Dios es amor. Por lo tanto, Él ama. Y la última característica de su amor en su gracia es que el amor de Dios es incomprensible. Dios nos amó aún conociendo lo peor de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Los días en los que has pecado no cambian el amor de Dios. Los días en los que no has tenido ganas de buscarlo no han cambiado su amor. Los días en los que no has leído su palabra no han cambiado su amor. El amor de Dios es incomprensible. Porque, ¿cómo es que conociendo lo peor de ti, lo que haces en oculto, lo que haces cuando nadie te ve, lo que piensas, su amor es más grande? Por eso es amor eterno. Porque nace en la eternidad y termina en la eternidad. Y en este tiempo presente se manifestó en su gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es eterno, es incondicional, es dadivoso y es incomprensible. Eso es gracia. Eso es gracia, hermanos. La gracia habla de su soberanía, habla de que Él elige a las personas, habla de su amor completo. Pablo le predicó a los Gálatas que no se desviaran del Evangelio, porque ellos se estaban dejando engañar y comenzaron a vivir por obras. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero en Gálatas 2:21 él dice, no desecho la gracia de Dios, por si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo único que tienes que hacer es quedarte en Cristo Jesús y descansar en Cristo. No es porque sientas, no es porque no sientas, es porque creas aquel que lo prometió. Tú pones tu confianza en que Dios lo prometió y Dios no miente. Tu confianza de salvación no está en tus obras, tu confianza de salvación está en lo que Dios dice porque lo estás leyendo y la Biblia es palabra de Dios. Tú lo lees y tú lo crees, tú te aferras a la promesa. Así que Dios muestra su gracia por medio de sus promesas. Pero Dios le promete a Abraham una descendencia y después lo circuncida. ¿Cuándo viene la promesa? Antes de la obra. Hermanos, ustedes deben de entender en qué están viviendo. ¿Están viviendo por obras? Capítulo 3, versículo 1 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, tengan mucho cuidado, por favor. Tengan mucho cuidado de estar viviendo por obras, queriendo agradar a Dios con sus obras. Si alguno de ustedes no conoce la salvación, tenga cuidado de esperar un segundo más a portarse bien, a cambiar. Hay tanta gente que escucha el Evangelio y sigue pensando, bueno, yo voy a venir a Jesús cuando mejore un poco más. ¡Qué insensatez! Venir a Jesucristo es ya, ahora, inmediatamente. Porque si no es rechazar la gracia de Dios.
¿Cómo sabes que Dios te está llamando hacia Él? Porque te abre el entendimiento y ahora puedes comprender claramente los textos. Es por gracia, la salvación es por gracia, no por obras. Por gracia, no por obras. Y la gracia es un regalo inmerecido, siendo justificados gratuitamente. Señor, soy miserable, Señor, he pecado contra ti. Lo único que entiendo ahorita es que he pecado contra ti, perdóname. Y vienes a poner tu confianza, pero tú prometes en tu palabra no echar fuera a nadie que venga a ti. Perdóname, Señor. Vengo a ti a poner toda mi confianza en tu palabra, en lo que tú me has prometido en la Escritura. Porque si no es verdad tu palabra, no tengo esperanza. No tengo las riquezas espirituales para ganarme el cielo. No las tengo. No tengo el poder. No tengo las ganas. No tengo la fuerza. No tengo la naturaleza para agradarte. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Porque si tú no me salvas por gracia, voy a ir al infierno. Eso es poner la fe. Quiero terminar rápidamente con una meditación de Oswald Chambers, un hombre que murió joven. Porque a la gente le molesta la gracia. Y hablan de la gracia de Dios. Pregúntale a cualquier persona, habla de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios exalta a Dios. Solamente habla de Dios. Pero hay tantas personas que dicen, yo estoy haciendo esto y yo voy cada 8 días y yo hago esto. No conocen la gracia. Cuando una persona conoce la gracia de Dios, habla de Dios. Habla de Jesucristo. No habla de sus obras. Y solo habla de Jesús. Y Jesús esto, y Jesús aquello, y solo Jesús, y Dios tiene misericordia de mí, y Dios me mostró, y si Dios lo permite, y Dios, y Jesús. Esas son las personas que viven por gracia. Pero los que no, como Oswald Chambers lo dice, hay en los seres humanos un cierto orgullo que nos lleva a dar y a dar. Los cristianos o las personas humanas dan y dan. No me pagues, yo doy, yo doy. Pero venir y aceptar un regalo es algo muy, muy distinto, ¿verdad? Todos los seres humanos quieren dar. Y quieren ser los primeros que yo doy. O yo coopero. Las personas dicen, yo voy a dar mi vida al martirio. Yo te voy a dedicar mi vida a servirte para siempre. Y yo voy a hacer lo que tú me pidas. Un joven una vez que me buscó, me dijo, es que, ¿qué quiere Dios que haga ahorita? Lo que me pida lo voy a hacer ahorita. Si me pide que haga esto, lo voy a hacer. Y me dijo algo muy sucio para hacer. Yo lo haría, me dijo, lo haría, sería capaz de hacerlo. Por supuesto que no entiende lo que es la gracia. ¿Saben lo que la gracia te lleva? A que no te muevas. A que te dejes de mover. No a que hagas. La verdadera gracia te humilla. La verdadera gracia te lleva a postrarte ante el Salvador. Esa es la verdadera gracia. Pero hay tanta gente que habla de la gracia de Dios como si conocieran la gracia del Señor. Y ellos se siguen exaltando. Están haciendo obras. Como dice Oswald Chambers, del ser humano. Los seres humanos tienen un cierto orgullo que nos lleva a dar, pero venir y aceptar un regalo es algo muy distinto. No me humilles al nivel del pecador, merecedor del infierno, ni me digas que todo lo que he de hacer es aceptar el don de la salvación por medio de Jesucristo. No me humilles. No me digas que soy vil. No me digas que soy insano. No me digas que soy inmoral. No me digas que no puedo. No me digas que soy miserable. No me digas eso. El ser humano es allí cuando la gracia de Dios le afecta. Porque cuando Dios te muestra en la Escritura, te revela que eres miserable. Que desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza no hay en ti cosa digna. Y que tus mejores obras son como trapos de inmundicia. Y que cada cosa que piensas es enemistad contra Dios. Y cada plan con el que intentas agradar a Dios es una rebelión en contra de Dios. Y eres igual que una persona hechicera, la rebelión contra Dios. Y que cuando mueras mereces el justo juicio de Dios. Apártate de mí, hacedor de maldad. No me digas eso, porque no lo soporto. No lo soporto. Te digo algo. Si tú lo recibieras, si tú
escucharas esa voz como en el monte Sinaí de la ley de Dios, el fuego que incendió y que el pueblo temblaba, habría esperanza para tu vida. Porque Jesús entonces sería tu Salvador. Porque la ley condena el pecado, no a alguien justo. La ley no puede condenar a Jesús porque nunca ha pecado. Por eso es que si tú pones tu confianza en Jesús y solo en Jesús, Él tomó tu lugar y Él ahora te reviste de su justicia. Ante los ojos de Dios no hay ningún delito que perseguir en tu vida. Ningún delito. Ningún delito. Porque Cristo lo pagó todo, absolutamente todo en la cruz del Calvario. No hay ningún delito que perseguir. Pero yo no lo merezco. Eso es gracia. Porque si lo merecieras, no sería gracia, sería un pago, un salario. Pero como no lo mereces, es gracia. Entonces valoras a Jesús. Jesús deja de ser un suplemento en tu vida, un complemento. Se vuelve tu Señor y Salvador. Por eso es que es mentira que la gente que acepta a Jesús en su corazón, primero es el Salvador y después es el Señor. Es mentira. Si cuando Jesús viene a tu vida no va a ser tu Señor, entonces no es tu Salvador. Sigues viviendo por obras, estás muerto en delitos y pecados. Hermanos, quiero que entendamos esto, por favor, porque pregúntense, ¿estoy confiando en mis obras? ¿En que ya estoy cambiando? ¿Estoy confiando en que ya le estoy echando ganas? ¿Ya no soy igual que antes? ¿Ya he mejorado un poco? Estás muerto todavía, amigo. Estás muerto. No puedes competir a la par de Jesús. O es por gracia o es por obras. O aceptas el señorío de Cristo y su gracia no merecedora, o sigues intentando ganarte el cielo por tus propias obras. Pero solo hay dos caminos. Un camino angosto, el de Cristo Jesús, y el camino ancho que lleva a la perdición. Ponte a pensar en tu propia cabeza. Ponte a pensar en tu cabeza. ¿Ya puse mi confianza solo en Jesús? ¿O todavía creí que echándole ganas iba a agradar a Dios? No, no puedes agradar a Dios. Solo alguien agradó a Dios. Y se abrieron los cielos y se dijo, este es mi Hijo amado, solo en Él tengo complacencia. Nunca se van a abrir contigo los cielos. Jamás. Así que Dios ama al Hijo. Y si tú pusieras tu confianza en el Hijo y el Hijo viniera a vivir a tu corazón, habría una respuesta de Dios. Ahora Él puede amarte con amor eterno. Ahora entra en función ese amor eterno. Vamos a orar. Padre Celestial, el concepto de la gracia es el concepto que nos lleva a nosotros a pelear por esto, porque la gente sigue diciendo, recibe a Jesús en tu corazón, pero ahora congrégate, pero ahora lee tu Biblia, pero ahora haz esto para ganarte el cielo y para que estés bien con Dios. Señor, esto es una gran mentira. Aunque es necesario congregarnos, porque es un mandamiento, y aunque es necesario leer la Biblia, porque si no, no habría un fortalecimiento, la gracia depende solo de Cristo Jesús. De conocerlo a Él, deleitarnos en Él, descansar en Él, alabarlo a Él, obedecerle a Él y no separarnos de Él. Jamás, Señor. Ayúdanos, por favor, como iglesia a crecer en este conocimiento de la gracia verdadera, la verdadera gracia genuina, la que rechaza por completo las obras y la que nos permite ser libres de nuestros pecados, sabiendo que Cristo tomó nuestro lugar. Y no lo hizo por algo que nosotros podamos darle, ofrecer, sino radicalmente contrario, simplemente por gracia. Ahora solo nos queda responder a tu amor. Permítenos, Señor, responder de una manera que sea digna de tu amor. Capacítanos para responder a tu amor, Señor. No queremos agradarte para estar bien contigo, solo porque queremos estar bien contigo, sino tú diste tu vida, Señor. Es algo grande, es algo glorioso, majestuoso. No podemos hacer menos que alabarte y adorarte. Permítenos seguir conociendo de tu poder y de tu gracia. Es en Cristo Jesús que oramos.